¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos nuestros seguidores que siempre están con Alerta Ecuador. Un abrazo, un saludo muy fraterno. Y hoy, en nuestro programa Alerta Ecuador, que se los transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya, y también es transmitido por Gloria Visión. Un saludo para su director, amigo, compañero y colega, en el cual el programa Gloria Visión, también como Alerta Ecuador, llega a todos los rincones del mundo. Bueno, hoy agradecemos la presencia del licenciado Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, escritor, es catedrático universitario y actualmente es director del colectivo Ecuador Rebelde y Democrático. Bueno, nosotros vamos a hacer hoy una panorámica mundial de los problemas que están suscitados en el planeta, que cada día es preocupante para la humanidad entera, porque tenemos una política global que llaman ahora, una política de las grandes potencias, como en el caso de Estados Unidos, que tiene amenazado y acorralado a todo el mundo, y amenazado también. Entonces, esa situación, los habitantes del planeta, que somos nosotros, tenemos que preocuparnos, tenemos que ver más allá de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque la humanidad está en peligro que desaparezca, porque la guerra, una tercera guerra mundial, está a la vuelta de la esquina, está cerquita, como vemos el panorama político y geopolítico. Y si hay una tercera guerra mundial, hay una guerra atómica, entonces ahí está en peligro la vida de la humanidad. Y comenzamos con nuestro Ecuador. Por ejemplo, nuestro país sufre una crisis que cada día se agrava más, se agrava más, se agrava más y no hay solución. El gobierno actual no hace nada por dar solución a los problemas del país, para mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos. Vemos que la delincuencia, la inseguridad ha aumentado. Existe una mortandad en las calles, las mafias del narcotráfico se pelean territorio y mercado en las calles y ahora hay masacre. Ahora ya matan en iglesia, en parque, en casa, ya no matan a uno, matan de 4, 5, 10 personas, que eso ya es una masacre. Es la guerra del mercado del narcotráfico. Las vacunas igual, el asalto igual. Entonces, nuestra población está aterrorizada con esta vida delincuencial crítica que sufre el Ecuador. A tal punto también, si lo vemos más allá en la política, vemos que el Estado está como secuestrado. Las instituciones del Estado no responden. La policía, las Fuerzas Armadas, la justicia, la Asamblea Nacional, nadie hace nada por esto. Entonces decimos que si es así, nos da una perspectiva de que este es un narcoestado, un estado fallido. ¿Y quiénes son los responsables de ello? Entonces el Ecuador está en esa situación, está en esas condiciones. Ahí sumamos también lo que indicábamos, el problema global, mundial. Vemos que la potencia más agresiva que hay en este planeta, como los Estados Unidos, tiene una política del garrote. Hemos retrocedido ya 200 años atrás, y podemos hablar más. Ya en la época del Imperio Romano no se había la ley de hierro, ahí se hacían las cosas con el garrote y con el arreglo encima. Y eso es lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos coge, amenaza a Irán, amenaza a Venezuela, que dice que el petróleo es de ellos, no es de venezolanos, secuestró a su presidente, tiene una presidencia, el presidente encargada actual, que prácticamente es como una secuestrada. Venezuela está secuestrado.
Cuba está bloqueado, le quieren hacer una política de genocidio, exterminar a esa población. México está amenazado, igual que Colombia. Pero eso va a repercutir a los otros países latinoamericanos que también estamos inmersos nosotros. Porque, ¿qué se ha visto? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que la política que da la potencia de los Estados Unidos? Es que el país que levanta la cabeza para defender su soberanía, se la mochan, se la cortan. Entonces hay una situación grave en ese sentido. La integridad de los pueblos, la unidad de los estados para defendernos por la vida, porque no podemos seguir viendo lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de ese panorama que bastante preocupante que hay, le vamos a dar un marco histórico. Por eso hemos invitado aquí a Juan Centurión, que él es un historiador que conoce los procesos históricos que se han dado tanto en el Ecuador como a nivel mundial, porque así la historia es dialéctica, hay cambios, transformaciones, ¿ya? En este caso nosotros podemos ver desde un punto periodístico o personal, quien tiene la respuesta a esto para dar una solución a esta situación y para controlar esto y para defendernos, son los pueblos. Son los pueblos. Si los pueblos no despiertan, no toman conciencia, vamos a estar siguiendo siendo prácticamente esclavos, porque ahora somos esclavos modernos, según las situaciones que nos da la ciencia, la tecnología, porque ya la democracia que antes se ufanaba y que se decía que los Estados Unidos es el campeón de la democracia, ellos mismos se encargaron de sacarse esa careta porque ahora ya no hay democracia. Inclusive el mismo presidente de Estados Unidos ha violado la Constitución y la ley de los Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos le acaban de rechazar sus aranceles globales que ha hecho con todos los países del mundo. ¿Qué dice el Congreso Nacional? Él ha violado la Constitución y ha violado la ley, porque se ha ido más lo que la ley le permite a él como presidente de la República, violando inclusive la potestad del Congreso de los Estados Unidos. Si el señor no cumple, viola la ley de su propio país, cuando ellos decían que era los campeones de democracia, ¿qué se puede esperar de nosotros? Entonces, Juan, tú desde ese punto de vista histórico, ¿cómo tú ves el panorama mundial y nacional? Bueno, realmente yo creo que el mundo no ha estado desde hace mucho tiempo ahora al borde de una conflagración mundial. No sé si tú te acuerdas cuando la crisis de los misiles, que hubo un enfrentamiento entre Rusia, la Unión Soviética de aquella época, y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos querían invadir a Cuba como siempre, y los rusos le pusieron cohetes, trasladaron unos cohetes escondidos en las narices de la CIA y del gobierno norteamericano, y los instalaron en Cuba. Cuando los norteamericanos descubrieron, pues ellos exigían que Rusia desmantele y retire los cohetes, pero Rusia no hacía, y así mismo vinieron con la payasada de rodear a Cuba, de bloquearla, que ningún buque podía entrar ni salir, y los rusos dijeron, nosotros sí vamos a entrar y vamos a romper el bloqueo, y efectivamente buques de guerra rusos y submarinos se dirigieron hacia Cuba, y entonces el mundo estuvo al punto de una guerra mundial, de una conflagración atómica, porque ahí se juegan la cuestión atómica. Claro. Y como ahora, eso fue creo que en el año 62, si no recuerdo. En el año 1962, la crisis de octubre, que ha pasado a la historia como la crisis de octubre. Pero ahora, del 62 a esta fecha, más de 60 o 70 años, pues ocurre que también el mundo ahora está en peligro, porque
en realidad quienes dirigen la política guerrerista de los Estados Unidos también es Israel, pues. Los Estados Unidos es un perro grande, que Israel es el dueño y le tiene agarrado la correa. Porque a Israel le interesa en este caso destruir a Irán, porque Irán es uno de los firmes defensores de los palestinos. El genocidio que ha hecho Israel con los palestinos, tratando de acabarlos físicamente, a los palestinos, hizo la reacción normal y solidaria de Irán para que Israel no cometa esos crímenes contra los palestinos. Y a su vez empezó paralelamente a intentar fabricar bomba atómica. Es decir, si Irán tiene bomba atómica y ellos tienen cohetes que pueden transportar la bomba atómica, la situación se vuelve un poco peligrosa para el mundo, pero también para Israel. Recuérdense que Israel es un país chiquito, pero el poder de Israel es el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Por eso yo digo que es la comparación de alguien que tiene un perro grande, bravo, y un pequeño que le tiene el bozal, que ese en caso es Israel. Porque los Estados Unidos, el lobby israelí, es decir, la influencia que tiene Israel en los Estados Unidos está demostrado, ha quedado los mismos medios de comunicación de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y otros grandes medios de comunicación de ese país, ya lo han mencionado, que Israel tiene gente pagada para que esté al lado de los ministros, de los generales, del presidente de la República, asusándole al oído para que hagan lo que ellos quieren en términos de agresión. Entonces a Israel le interesa acabar con Irán, pero Irán está bien armado además. Entonces la otra vez que hubo el enfrentamiento hace unos 4 o 5, el año pasado, hace 2 años, ¿qué ocurrió? Que Israel atacó a Irán y Irán devolvió la andanada de cohetes, y viéndose que ya Israel estaba perdiendo, estaba siendo incendiado, intervino los Estados Unidos y atacó a Irán. Ahí está la situación política. Entonces, es un conflicto ese que en cualquier momento ya Irán ha dicho que si ellos son atacados, los primeros cohetes que ellos van a dirigir es hacia las bases militares norteamericanas que están regados ahí en Dubái, están regados en los países, en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita. No es que van a atacar a esos países, sino a las bases militares norteamericanas que hay. Pero eso va a agravar todo, pues, ¿no? A alguien se le ocurre usar una bomba atómica, ahí la situación se va a complicar más. Pero fíjate una cuestión importante. La impresión que yo tengo es que el imperialismo norteamericano, el poderío norteamericano está en franco declive. Y cuando alguien está en declive, a través de la historia, cuando los poderes imperiales que han existido a través de la historia están en declive, hacen cualquier barbaridad, cometen cualquier barbaridad contra sus enemigos. Entonces es posible que los Estados Unidos, que en este momento sabe que está en declive, los BRIC están creciendo. Ya los BRIC autorizaron a que Cuba sea miembro pleno de los BRIC. Y que los BRIC principalmente están utilizar las monedas nacionales y que no se utilice el dólar. Porque como sabemos,
El dólar es otra forma de agresión norteamericana, a pesar que el dólar es una basura, es papel nada más, que tiene prestigio, porque hay que decir que tiene prestigio detrás del poder norteamericano. Pero el dólar no tiene ningún respaldo, no tiene nada, no vale nada. Ellos imprimen como que el papel que imprimen y la cantidad que le da la gana y los millones que le da la gana y nadie los controla. Pero ya no le empieza, por decir, China ya casi no recibe dólares. Rusia igual, y los BRIC en general que están negociando con sus propias monedas. Es decir, porque Brasil le vende algo a Rusia, entonces los rusos le pagan con rublo. Y cuando los rusos quieren comprarle algo a Brasil, los brasileños le pagan con el rublo de la cual ellos hicieron uso. Pero si no les alcanza, entregan su moneda nacional, que es el cruzeiro, la moneda brasileña, el cruzeiro. Entonces, esa es la óptica de los BRIC, que cada país utilice su moneda. Aquí mismo el Ecuador algún día tendrá que salirse del dólar, que fue impuesto por las oligarquías bancarias corruptas cuando se robaron el dinero que estaban depositados en sus bancos y dejaron al país en quiebra. Entonces, como gran cosa, Mauad vino y puso la dolarización, pero esa es una camisa de fuerza. El dólar en el Ecuador es una camisa de fuerza porque no puede de ninguna manera desarrollarse. El Ecuador no puede desarrollarse porque un instrumento para el desarrollo es la moneda propia. Porque como digo, la moneda hacer la moneda, imprimirla no vale nada, pues centavíos menos que un centavo vale imprimiendo, pero que le da valor es el Estado. Entonces los Estados Unidos están en esa encrucijada que está perdiendo, el dólar está perdiendo terreno. Entonces el imperialismo norteamericano ven como lo están prácticamente, su moneda que dominó al mundo en una época ya no domina a todo el mundo, sino a los más serviles. Entonces, además, fíjense que los Estados Unidos quiere atacar a Irán y lo está amenazando. O negociamos diplomáticamente o yo los ataco. Ese es el mensaje que Trump, el pederasta de Trump, el gángster de Trump, le ha dicho a Irán: o negocias o negociamos sobre tu bomba atómica o lo atacamos. Ese Juan, es la conducta, ¿no?, que tiene hoy los Estados Unidos, como tú lo acabas de indicar. Si no cede Irán, lo ataca. Así ocurrió con Venezuela, que secuestró al presidente y lo tiene amenazado. O sea, la ley de hierro. Eso ya vemos en qué postura se encuentra los Estados Unidos. Precisamente lo que tú acabas de señalar, es una potencia prácticamente de decadencia. Vemos que en los Estados Unidos hay una descomposición política, social y económica, ¿no? Y eso es bastante grave para la humanidad, porque ellos están en su objetivo de controlar el mundo, que ya no lo podrá hacer, porque Estados Unidos ya no es la potencia unipolar, eso se terminó. Ahora se está construyendo un mundo multipolar, que ahí tenemos el caso de los BRIC. Y esa situación que hoy ocurre, vemos que una élite mundial, que son dueños de todo, dueños de las corporaciones, dueños de los medios de comunicación, del petróleo, de la tecnología, de la inteligencia artificial, son dueños de todo, esa élite. Pero ¿qué vemos? Que esa élite es una élite más corrupta y perversa, que lo estáis viendo a través del informe del caso Jeffrey Epstein, ¿no?, donde los grandes potentados, los grandes millonarios, los grandes políticos, los grandes personajes supuestamente del mundo del espectáculo, del deporte, toda esta gente que se cree superior a través de recursos y dinero, es una clase podrida, ¿no?,
que ya se lo está viendo en esos informes Einstein, que hay 3 millones de documentos que Trump no ha ordenado que se desclasifique. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo esté gobernado por esta élite corrupta que deben estar expresos, pagando su culpa, cómo hicieron a las víctimas, cómo violaron niños, se comen a los niños, matan a mujeres? Esta élite depravada, y para el mal del mundo, son ellos que gobiernan el planeta. Así es, y vale la pena lo que tú te has expresado, muy interesante lo que acabas de decir, de respecto de la agresión de los Estados Unidos contra Venezuela. Imagínense, ¿qué seguridad puede tener un país? La mayoría de los países son países pequeños del mundo, de África, de Asia, de América Latina, que los Estados Unidos viene y va y secuestra a un presidente. Es que ya no va a haber ningún presidente que defienda a su país, sino que los Estados Unidos le dice o haces esto o te secuestran, como secuestraron a Maduro, imagínense. Y lo que pasa es que muchos gobiernos de América Latina, a pesar que protestaron, pero muchos también se quedaron con el hocico callado, como el gobernante que tenemos aquí, que por andar detrás de la mebota de Trump no dice nada. Y este país ya no es un país independiente, ya no es un país soberano, ya no hay que cantar el himno nacional, porque este caballero que nos gobierna ha hecho una colonia del Ecuador con respecto a los Estados Unidos, que es el imperio. Entonces, sin recordar que el Ecuador estuvo a punto de ser invadido por los Estados Unidos también. En el año 1859, los Estados Unidos pretendió invadir el Ecuador por una deuda que no le podía pagar. Y en alguna oportunidad vamos a tener que investigar y descubrir eso para que vean todos los esbirros de los norteamericanos que existen en este país, que todo lo elogia y todo lo festejan de las agresiones y crímenes que cometen los Estados Unidos, para que el pueblo sepa cómo el Ecuador estuvo a punto de ser invadido y tuvo que pagar una deuda injusta inclusive. Y no solamente eso, sino que las agresiones. En Santo Domingo tenían a Trujillo, el benefactor Leonidas Trujillo. ¿Qué pasó? 40 años gobernó la República Dominicana, 40 años. Y ¿por qué gobernó durante tanto tiempo? Porque era servil de los Estados Unidos, pues. Él servía al imperialismo norteamericano hasta que vino una revolución y lo tumbó a Leonidas Trujillo. Y luego vino una elección que ganó Juan Bosch, y Juan Bosch era un hombre progresista, triunfó en las elecciones y los Estados Unidos nuevamente invadió y nuevamente puso a los títeres que están ahí. Ahorita en la República Dominicana, el gobierno que está ahí es títere de los Estados Unidos. Ahorita le permitió que ahí lleguen buques norteamericanos para atacar a Venezuela. Imagínate cómo está la situación. Prefieren ponerse en contra de sus hermanos, porque América Latina es una sola, hablamos un solo idioma, tenemos un solo origen, somos católicos. Tenemos un solo origen, pero ¿cómo es posible que este bellaco presidente de la República Dominicana le permita a estos otros bellacos norteamericanos que pongan una base naval ahí para atacar a Venezuela? Porque era igual. Y los mismos, viendo que ellos fueron invadidos no una vez, sino como 2 veces. Después los Estados Unidos invadieron a Panamá. Para llevarlo a Torrijos no, pues
a Noriega, Noriega. para llevárselo a Noriega. Y Noriega era agente de la CIA, y la CIA lo puso ahí como presidente de Panamá, pero cuando ya Noriega quiso sacudirse, le dijeron que era narcotraficante. Y fueron, invadieron, bombardearon la ciudad de Panamá, movieron gran cantidad de gente, etcétera, etcétera, con toda la secuela esta de muerte, dolor, destrucción que tuvo Panamá. Y ahora, ¿qué pasa? Siguen estos gobiernos títeres. El gobierno títere de Panamá en estos momentos justificando todo lo que hacen los norteamericanos. Y ahí le pretenden, Bush dice que el canal de Panamá es norteamericano y ya se lo quieren quitar con el visto bueno del mismo presidente de la República. Imagínense semejante. Y si nosotros seguimos avanzando, Nicaragua estuvo Somoza también como 30 años ahí, hasta que triunfó la revolución sandinista. ¿Y Somoza de quién era? Somoza era de pro norteamericano. Y en Honduras creo que Jacobo Arbenz, que triunfó en las elecciones, empezó a repartirle terrenos a los campesinos sin tierra. Lo derrocaron. Y lo derrocaron. La United Fruit movió el ejército norteamericano y ahí entonces surgió la guerrilla de Sandinos. Ah, no, ese era Sandinos en Nicaragua. Bueno, pero acá es casi algo igual, y toda América Latina, toda América Central sufrió lo mismo. Los norteamericanos hacían lo que les da la gana. Los norteamericanos le quitaron a México casi la mitad de su territorio, lo que hoy es Arizona, California, Texas, eran mexicanos. Y después, no contentos con eso, los invadieron y llegaron hasta la capital mexicana, donde le hicieron firmar un tratado ahí absurdo. Y no se diga también acá en América Central, ¿quiénes fueron los que crearon a estos militares asesinos, como la dictadura argentina, la dictadura chilena de Pinochet, ahí en Uruguay, en Paraguay? En Paraguay estuvo Stroessner como 50 años gobernando. Era hijado de los norteamericanos. En Haití también, Papadó, en Haití. En Haití también. Papadó. En Haití, fíjense ese país destruido, empobrecido, las bandas gobiernan más que el mismo régimen, empobrecido total, ha estado absolutamente siempre en poder de los norteamericanos. No dice que el sistema norteamericano es el mejor, es el más feliz, que hace feliz a la gente, que hace rico, el sistema capitalista miserable que se ha implementado. Ahí está el ejemplo de Haití. Haití es un país empobrecido absolutamente. Tuvieron un gobierno así mismo que duró como 30 años. Papadó, le decían. Papadó, y después Papadó, cuando ya se murió, dejó a su hijo como herencia. Ahí la tía. El poder. Y después hubo un levantamiento ahí momentáneo que el hijo de Duvalier se fue a Francia. Se fue a Francia, de maletas de billetes. Y ahí hubo un gobierno ahí medio progresista, pero los norteamericanos intervinieron para... Pero bueno, a veces hay momentos históricos como que los pueblos se oponen a estas políticas serviles de los gobiernos. Tenemos el caso del Ecuador. En el último consulta popular, el pueblo ecuatoriano le dijo no a que se instalen bases militares en el país. Sí, pero anda, pregúntale pues al presidente, está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. De las preguntas, muchos lo está mandando como proyecto de ley al Congreso y lo están aprobando, como quien dice, callado boca, callado boca. Y entonces, esa es la política, ¿no? Como el presidente de la República, que no tiene una visión, no tiene una concepción de país, no tiene una concepción de Estado ecuatoriano,
no tiene orgullo de ser ecuatoriano, porque el billete que él le ha heredado, ¿por qué no hizo ese dinero? El papá, el abuelo fue el que hizo el dinero, estafando a los bananeros pequeños. Ese fue el que hizo el dinero. Ellos lo que han heredado nada más, lo que el abuelo, que financiaba precisamente a los presidentes de la República en su campaña electoral, para luego él gobernar, que el presidente gobierne a favor de sus empresas. Y por eso que se enriquecieron. A Velasco Ibarra, este señor sinvergüenza, miserable, Velasco Ibarra, que gobernaba a favor de las grandes empresas, con dinero de las grandes empresas que le pagaban las campañas, porque efectivamente era una persona chida, pobre, ¿no, verdad? Pero ¿quién le pagaba la campaña? Estos grandes grupos económicos. Pero cuando triunfaba él tenía que darle todo a favor de estos grandes grupos económicos. Y ahora el señor que nos gobierna nació en los Estados Unidos. ¿Qué le interesa el Ecuador si parte de su dinero y de su negocio lo tiene en los Estados Unidos? Entonces estamos en una situación, te decía por decir que en Argentina, los militares que hicieron esa dictadura sangrienta, en Chile con Pinochet, esa dictadura sangrienta, que tuvieron la capacidad, el valor de matar a gente inocente, de torturarlos y matar a este Pinochet, Viola en Argentina, y en el Uruguay, Paraguay, hasta en Brasil también. Eran que los Estados Unidos, a todos estos militares, ellos los forman. Si lo primero que hay que hacer es no mandar militares para que los Estados Unidos los formen, porque le lavan el cerebro y los vuelven antinacionales, como en el caso de Pinochet, que tuvo la cuestión de matar a la gente, a sus mismos paisanos, a sus mismos connacionales, Pinochet y Viola, Videla, allá en la Argentina. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque mandan, pues, estos gobiernos, mandan a que los preparen en los Estados Unidos. Hasta tenían ahí, pues, la Escuela de las Américas en Panamá, que era una escuela para enseñar a torturar, a matar a los civiles. Porque no se trataba de enseñarles que defiendan a la patria, lo que es lo correcto, que defiendan la patria, que defiendan el Estado, que apoyen al desarrollo. No, eso no. Sino si alguien de oposición quería alejar de la influencia nefasta de los Estados Unidos, entonces era un enemigo, intervenía el ejército, les daba un golpe de Estado por orden de los Estados Unidos. No, el caso del golpe de Estado que le dieron aquí en el Ecuador a Carlos Julio Arosemena, eran los tres militares, Gándara, que Carlos Julio Arosemena dijo que los tres eran agentes de la CIA, agentes declarados de la CIA, que ellos señalaban y habían dicho hasta con mucho orgullo, sí somos agentes. Y ellos, el imperialismo ordenó que a Carlos Julio lo derroque. Esa es la historia de este país. Bien, bueno, entonces queda como alternativa, como guía, como un camino, es la integración de los pueblos latinoamericanos por la defensa de su independencia, por la defensa de la solidaridad, por la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos. Como tú indicabas bien, somos latinoamericanos, somos hermanos en todos aspectos, en toda consecuencia. Somos hermanos, ¿ya? Entonces no podemos ver que a un hermano se lo atropelle de una manera tan perversa como se está haciendo con Venezuela, con Cuba. Tenemos entendido que tú, como director del colectivo Ecuador Rebelde Democrático, van a hacer movilizaciones, van a hacer marchas, plantones, en defensa y en solidaridad con Cuba. ¿Cómo está esa situación? Estamos organizando una marcha de protesta contra la agresión norteamericana contra Cuba.
el bloqueo que tienen, el bloqueo criminal que tienen Cuba. Si el socialismo es malo, si ese régimen es malo, déjenlo que se caiga solito. ¿Y para qué entonces lo bloquean ahora? No le dejan entrar petróleo, no le dejan comercializar con nadie, no pueden hacer comercio con nadie porque el SWIFT, el sistema bancario, no lo admite. No admite los pagos, ni admite los créditos, ni admite nada. Entonces, si tan malo es el socialismo, déjelo que se caiga. ¿Y por qué está desesperado los Estados Unidos bloquearlo, ponerle una argolla y estrangular la economía cubana? ¿Por qué lo hace? Entonces, déjenos, pues fíjate, es una cuestión importante. Cuba tiene como 60 años resistiendo el bloqueo norteamericano. Creo que en la historia del país no hay otro ejemplo de la resistencia de ese pueblo cubano, para gloria de ellos, que están resistiendo al imperialismo norteamericano, pero que pronto los pueblos lucharán por la independencia y la libertad y en contra del imperialismo norteamericano. ¿Y para cuándo la fecha que se va a hacer la marcha y cuál va a ser el recorrido? Posiblemente la próxima semana ya estaremos enviando algunas informaciones para que la ciudadanía sepa y acompañe los que están de acuerdo, al menos que hay que proteger, hay que ayudar, hay que salir a las calles para que el imperialismo norteamericano no crea que todo el pueblo de aquí, del Ecuador y de Guayaquil, está de acuerdo con las atrocidades que ellos están haciendo. Bien, gracias Juan por tu presencia aquí en el programa Alerta de Ecuador. Una charla, un análisis, como dijimos, una panorámica de la problemática mundial y nacional. A ustedes, amigos que siempre nos acompañan, nos siguen, un abrazo muy fuerte y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana en el programa Alerta Ecuador. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.